¿Cómo están, estimados amigos, amigas? Bienvenidos, bienvenidas a nuestra edición de noticias de información. Y nosotros desde la mesa de conversación damos comienzo esta tarde a las noticias de hora 13. Como siempre, gusto de saludarles a cada uno de ustedes, saludar a nuestros amigos que nos ven también a través de Diferencia TV, ¿verdad? Le enviamos un gran saludo a todos ustedes. A mi lado se encuentra la directora de la Escuela Olegario Morales Oliva, la señora Pilar Cuevas Monge. Le damos una bienvenida. Aquí a mi lado también está la señora o señorita. Señora Leia Silva, psicóloga, coordinadora del programa Habilidades para la Vida, conocido con su sigla como HPV. Le damos una bienvenida también, gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar de un tema bien importante, y antes de hablar de este tema o comenzar a hablar de este tema, en el contexto cierto de que, bueno, en este caso el establecimiento, la Escuela Olegario Morales Oliva, está desarrollando un importante programa a través de cápsulas radiales que se están emitiendo cada martes acá en la radio desde las 12:45 horas hasta las 1 de la tarde, donde se tratan diferentes temas. Vamos a conversar un poquito de eso, recordar, quizás hacer una invitación con la directora que nos acompaña al establecimiento. Y aparte de aquello, hay dos entrevistas que realizamos mensual, consiste también en eso, y por eso hoy día estamos nuevamente en hora 13 con las profesionales, ¿cierto?, acompañándonos para hablar de un tema muy especial, que es habilidades de crianza en pandemia. Así que, bueno, le doy la palabra a la directora para que nos comente un poquito más en detalle, ¿verdad? Y conversamos también con la psicóloga que nos acompaña en esta jornada. Muy buenas tardes a la audiencia, a todos ustedes también. Gracias por acompañarnos, Leia, y a ustedes, Radio Diferencia, como siempre, por darnos el espacio. Bueno, insistir un poco y hacer muy extensiva la invitación a toda la comunidad payaquina a escuchar, por una parte, cierto, estos programas radiales que son de entretenimiento y de orientación, donde van a participar niños, niñas, docentes, asistentes, digamos, apoderados. Invitarlos a ser parte, porque de alguna manera estamos tratando de estrechar un vínculo de comunicación que nos mantenga conectados con las familias, que nos mantenga visibilizados, y por sobre todo a los niños y niñas que en este momento también llevan también un peso bastante alto por la pandemia. Así es que en ese sentido invitarles nuevamente para todos los martes, como decía acá nuestro locutor, desde 1:15 a la 1. Y también, cariñosamente, hoy día vamos a estar con profesionales como Leia, vamos a invitar a tías de Junji, de Integra. En fin, tenemos una parrilla bien interesante de invitados, y que tiene como único propósito, como decía anteriormente, poder mantener este contacto y este nexo de apoyo también, porque hay que decirlo, esto es tratar de ayudar, de colaborar en estos difíciles momentos. Bueno, así es que eso sería. Perfecto, sí, y abordar diferentes temas como el que tenemos hoy día en la mesa de conversación, que es habilidades de crianza en pandemia. Me gustaría preguntarle a la psicóloga en qué consiste esto, o cuáles son esas habilidades realmente que en pandemia muchas veces no las encontramos, o los papitos, las mamitas muchas veces no las encuentran y se les hace un poco más complejo. Así es. Bueno, junto con saludarlos a todos y a todos, agradecer este espacio de conversación que es importante para la familia hoy en día. Agradecer también a la directora que escucha un poco a su comunidad, a su apoderado, y entrega este tipo de orientaciones también. Contarles que la verdad es bien amplio hablar de crianza, ¿verdad? En la crianza no solamente estamos mamás, papás, sino que las familias en general. Esta familia ampliada donde todos ejercen roles dentro de la crianza. Abuelos, tíos, ¿verdad? Los hermanos también han tenido que criar últimamente a sus propios hermanos. Y la pandemia nos ha puesto un escenario bastante difícil, con muchas barreras. Y comentarle que la verdad es que me voy a centrar un poco en que nosotros hoy en día estamos pasando una pandemia, pero estamos de una forma transitoria hacia el desconfinamiento, ¿verdad? A salir un poco más de nuestras casas, a pensar probablemente en un retorno a clase incluso, quizás no tan lejano. Por lo tanto, me quiero centrar un poco en que las familias puedan ir avanzando en lo que son las rutinas. Nosotros en psicología, la verdad que hablamos mucho sobre establecer rutinas beneficiosas para nuestros niños y nuestras niñas. ¿Por qué? Porque la pandemia nos trajo un poco de desorden, ¿verdad? En la casa, por lo tanto, como no nos teníamos que levantar temprano para ir a la escuela, nos quedamos hasta tarde, hemos hecho utilización de los tablets o los medios tecnológicos más que antes. Por lo tanto, la idea de avanzar en esta crianza respetuosa, ¿verdad?, es ir estableciendo límites. Y los límites tienen que ver con las reglas, por ejemplo, de ir estableciendo normas o horarios para dormir. Ya. Respetar los horarios de sueño. Eso es sumamente importante, que a pesar de que estemos desorganizados los horarios, los niños tengan su horario de sueño.
que podamos establecer las 3 comidas más importantes en un horario, desayuno, almuerzo y 11, ¿verdad? Para que no nos desorganicemos tanto cuando tengamos que seguir avanzando en nuestra normalidad. Bien, eso por un lado. Y por otro lado también me quiero centrar en algo que es sumamente importante en la crianza, que es la escucha hacia nuestros niños y nuestros jóvenes. La adolescencia necesita espacios íntimos, ¿verdad? La intimidad que es necesaria en la adolescencia y la libertad. Y eso fue restringido de un momento a otro. Por lo tanto, ¿qué es lo que necesitan ahora ellos, nuestros niños y nuestras niñas también? Ser escuchados. Entonces, ahora que aún tenemos la oportunidad de tener quizás almuerzos más largos, estas 11 quizás más familiares, más largas, más extensas, poner temas sobre la mesa que los niños puedan resolver. Por ejemplo, ¿cómo se sienten? ¿Cómo han vivido estos periodos de confinamiento? ¿Qué les da temor? Tenemos niños que, partiendo la pandemia, ¿verdad? Ellos ingresaban a prekinder. Por lo tanto, tenemos niños que nunca han ido a la escuela. Y que cuando nosotros le hablamos de volver o retornar a la escuela, no conocen cuál es esa dinámica. ¿Qué es lo que sienten? ¿Cuáles son sus temores? ¿Cómo estamos escuchando a nuestros niños y nuestras niñas? Es súper importante frente a cuando hablamos de crianza. Y al sentarse a la mesa a conversar con los niños es súper complejo. Hoy día poder hacerlo de alguna manera, yo creo, podría ser un esfuerzo incluso para los padres, considerando de que hace mucho rato, lamentablemente, esta cultura hermosa se ha perdido en el tiempo, porque antiguamente sí se hacía. Yo recuerdo perfectamente que en la mesa uno se sentaba con el papá, la mamá, y había un tema de conversación, aunque sea mínimo, pero sí había un diálogo. Hoy día eso no ocurre, apareció la televisión en la mesa del comedor, y después de eso hoy día los niños tienen su propio tablet, su propio teléfono, entonces como que comen en un horario desordenado y eso es muy complejo. ¿Cómo se puede lograr esto hoy día considerando la pandemia psicóloga? La verdad es que esto requiere mucha comunicación familiar. ¿Sí? Nosotros partimos con decirle a los niños que era súper malo estar tanto tiempo en los tablets, en los teléfonos, y de pronto viene la pandemia y los tenemos que obligar a que sus clases son virtuales, que tienen que hacer todo virtual. Pero si hay una conversación cuando yo transo con este niño, esta niña o este joven, y establecemos juntos una rutina. No es lo mismo que yo como mamá o quien está a cargo de la crianza le pueda establecer los horarios a cuando yo lo converso. ¿Te parece? Sí, tú tienes clase, almorzamos, después de almuerzo delimitamos algunas horas en las cuales tú vas a tener tu teléfono o tu tablet y luego vamos, no sé, a conversar, tener juegos en familia. La verdad que en esto la comunicación de los adultos responsables es súper significativa. Cuando dentro de la familia, por ejemplo, los abuelos, el papá, la mamá o quienes estén ejerciendo la crianza puedan tener un diálogo similar, ¿verdad? Cuando los adultos no llegan a este diálogo similar, la verdad que a los niños se les arma una confusión bastante grande frente a quién es el que pone las reglas. Por lo tanto, cuando nos sentamos a la mesa y nos damos espacios de conversación, por ejemplo, que no encendamos la tele cuando tomemos 11 y que finalmente dejemos nuestros celulares guardados y conversemos. Y ahí alguien tiene que comenzar también con la conversación. Y como yo les decía, fundamental es preguntarle cómo se siente. Y no para decir bien, mal, ¿verdad? Los niños son así, no se abre mucho el diálogo. Súper directo. Súper directo, súper concreto. Sí. Y también es como que fome, ¿por qué me están preguntando esto? Pero ir más allá. Yo sé quizás que te sientes frustrado o frustrada. ¿Tú sabes lo que es la frustración? No, conversemos sobre la frustración. Yo me siento frustrada o enojada cuando, por ejemplo, no se respetan los niños me dicen mucho. Ahora todos entran a mi pieza, ¿verdad? Mi hermano chico, yo estoy en clase y entra a mi pieza, me interrumpe, saque mis cosas. No se respeta la privacidad. La privacidad se ha perdido harto, ¿verdad? Las mamás que antes mantenían todo ordenado, quizás ahora no hay espacio de juego, entonces el sillón se ha vuelto también espacio de juego, ¿verdad? ¿Y qué vamos a hacer si no podemos estar fuera? Entonces, tiene que ver con la comunicación, establecer como familia que entendemos, por ejemplo, por una 11. Si no se puede a la 11, por ejemplo, el día viernes en la noche, ¿por qué no jugamos a las cartas, al dominó? ¿Por qué no pasamos un ratito en familia, una 11 más extensa, ¿verdad? Hay muchos métodos los cuales uno puede incorporar dentro de la rutina. Pero lo más importante es que lo conversemos. Cuando no hay conversación es súper difícil llegar a acuerdos. O sea, lo básico sería, en este caso, la conversación, el diálogo con los niños y de ahí proponer alguna idea como la que usted menciona que me parece realmente espectacular. Y como, ¿por qué no decirlo? Podría ser también volver a esos juegos antiguos. El dominó, usted mencionaba recién, las cartas, ¿verdad? Con los que niños. Uno la tiene en la casa a veces, ¿no es cierto? Sí. Que están ahí como guardadas. El ludo, por ejemplo. Claro. Directora, por favor. Mira, a mí me gustaría también aprovechar este espacio un poco para enviarle un mensaje a
nosotros en el colegio tenemos muchas mamás que son jefas de hogar y que en tiempo de pandemia trabajan y los niños o quedan al cuidado, como bien tú lo decías, del hermano, la hermana, o si no, con alguien, una red familiar más que todo. Entonces, nosotros en las visitas hemos podido constatar que hay como mucha, digamos, yo no me atrevería a hablar de frustración, pero ansiedad respecto a esto. O sea, en qué momento se produce esto, lo de la conversación, en qué momento la mamá sale a las 7 de la mañana y llega a veces a las 7 de la tarde, son turnos extensísimos. Y es una realidad que están viviendo nuestras mujeres hoy en día. En los mejores casos está mamá y papá, pero tenemos una alta cantidad de niños que viven con mamás, con abuelitas, que tienen toda la disposición del mundo, pero que sin embargo nadie conocía este contexto. Entonces, eso yo te preguntaría, o por lo menos, ¿qué le pudiéramos decir a estas mamitas, a estas abuelitas que están a cargo de sus nietos y que a veces son chiquititos? O sea, tenemos niñitos del nivel parvulario que están con sus abuelitas. Entonces, porque mamá ha tenido que seguir trabajando de alguna forma. Entonces yo creo que a mí me gustaría a ellas enviarle en este minuto, como decíamos, esa explicación. Buena pregunta, buena pregunta la que hace la directora en todo caso, porque es un punto bien importante igual. La crianza de por sí es muy agotadora, ¿verdad? Pero tenemos que entender que en la crianza no solo existe una mamá o una abuelita. La crianza se hace en tribu, como nosotros decimos, ¿verdad? Aquí toda la red familiar es parte de la crianza. Yo tengo sobrinos, ¿verdad? Y me tengo que hacer partícipe de esa crianza. Por lo tanto, comunicar el relevo es sumamente importante. Yo como mamá o como cuidadora no puedo llevarme esa carga sola, ¿verdad? Y no puedo esperar que otro también me diga, yo te tengo al niño, o yo lo cuido un rato, o yo le doy 11 mientras tú descansas un momento. Tengo que comunicar también mis necesidades. Y nos cuesta, porque las mamás somos bien superheroínas, ¿verdad? Y nos gusta hacer todo y que todo salga bien y estar presente en todos los espacios. Pero es importante el relevo de las personas con las cuales yo vivo, con la cual yo hago esta cocrianza, ¿verdad? Con los espacios donde yo me muevo. Pero eso también requiere comunicación. Y la comunicación es parte esencial de nosotros como seres humanos, pero nos cuesta demasiado. Nos cuesta comunicar nuestros sentimientos, lo que sentimos, o pensando en que, pucha, quizás piensan que yo le estoy pidiendo mucho, o lo voy a hacer callar porque es mi labor. No, las mamás tenemos que decir que estamos cansadas. Tenemos que transmitir que necesitamos colaboración, ¿verdad? Para que el otro que está al lado, que a veces uno dice, pero yo lo he dicho de muchas maneras y no hacen escucha, decirlo de manera mejor posible. ¿Sabes qué? Necesito en este momento que tú te hagas cargo de los niños, que los bañes, que los acuestes, ¿verdad? Porque yo en este momento no puedo. Cuando yo tampoco tengo esa capacidad de decir que necesito ayuda y voy incrementando responsabilidades, llega un momento en que colapso. Y ese colapso es bien significativo, porque también lo llevamos de manera muy interna. Por lo tanto, hacer la autorreflexión de decir, necesito relevo. ¿A quién se lo pido? ¿Quién es para mí también partícipe en esta crianza? A veces hay tíos, hay tías. Lamentablemente hay niños mayores que están haciendo roles también de crianza que no corresponde, ¿verdad? Pero cuando lo hacemos en conjunto y nos apoyamos, ya no es obligación, sino que todos colaboramos. No es mi obligación quizá criarlo, yo colaboro a mi mamá, le colaboro a mi abuelita, ¿verdad? No sé, si está la loza sucia, yo sé que mi mamá ha trabajado todo el día y yo lo puedo hacer, lo hago, sabiendo que eso colabora a esta dinámica familiar. Entonces, es como tomar conciencia también. Sin duda alguna. ¿Hay complicaciones en el tema de salud mental hoy día con la pandemia en los hogares precisamente por este tipo de temas? Sí, lamentablemente se han incrementado las atenciones, las solicitudes. Nosotros lamentablemente como comuna tenemos un déficit de especialistas en salud mental, no tenemos neurólogos, por ejemplo, no tenemos psiquiatras en la comuna. Por lo tanto, hay muchas derivaciones que no hemos podido acoger. Nosotros como Departamento de Educación acogemos permanentemente solicitudes de atenciones para niños que tratamos de ver la red que lo puede acoger, pero siempre es insuficiente. Y sabemos que después de la pandemia, cuando los niños retornen a los establecimientos, vamos a tener una demanda mucho más significativa. Un tema amplio, que data para muchísimo. El tiempo lamentablemente no alcanza. Siempre lo decimos en la radio nosotros, el tiempo de verdad que es nuestro enemigo. Directora, solamente lo último, para ir finalizando ya, pedirle que invite a toda la gente que hoy día nos ve, ¿verdad?, que nos escucha, para el próximo martes, estas cápsulas que son realmente interesantes, donde se abordan diferentes temáticas, algo bien entretenido, lo mismo que ocurrió la semana pasada, ¿verdad? Sí. Esta semana, el transcurso de esta semana. El martes. Sí, el martes pasado recién. Algo interesante, mucha gente también opinó acerca de esto y le pareció muy buena la idea.
Pero antes de aquello, antes que usted haga esa invitación, directora, preguntarles también, la psicóloga tocaba un punto importante acerca de adultos responsables en la crianza. ¿Cómo ve eso usted también como desde la óptica de directora de un establecimiento como lo es la Escuela Olegario Morales Oliva? ¿Cómo ha sido un tiempo de pandemia? ¿O cómo ha visto usted la responsabilidad de parte de los padres con los hijos en este sentido de la educación? O diría online, a distancia, ¿no? Claro, mira, afortunadamente yo creo que hay un alto porcentaje de familias que han podido, y hablo de poder, ya han podido, han tenido tal vez los porque accesos, es difícil, claro, es difícil, han tenido los accesos, han tenido la red de la que estamos hablando, y que afortunadamente, gracias a Dios, yo creo que es un porcentaje entre el 60-70% que ha respondido bien a esta modalidad de trabajo, si queremos decirlo, en educación. Sin embargo, hay un porcentaje que, aunque fuese un niño, es igualmente importante y que nos mantiene a nosotros muy preocupados porque en este momento esta pandemia ha develado otras situaciones. Por ejemplo, la falta de acceso a la conectividad. Por ejemplo, a que hay niñas y niños que no cuentan con estas redes de las que estamos hablando y simplemente se han ido quedando al margen del proceso educativo. Tal como yo te lo planteo, al margen, o sea, es muy poca la llegada que tenemos, más que no sea con la alimentación y cuestiones tal vez de requerimientos más primarios. Por lo tanto, yo creo que este es un tiempo que ha venido a enseñarnos, es un tiempo difícil, pero donde nos es posible sacar lecciones de apoyo y que para nosotros entendemos la importancia que hoy más que nunca juega la escuela, porque la escuela no es solamente donde un niño va a aprender. La escuela es donde va a socializar, donde va a establecer vínculos, emociones, donde a las familias les ayudamos como un factor protector de sus hijas e hijos. Entonces, creo que esto es potente en el sentido. El sentido de cuidarnos también en pandemia, tal vez no de manera presencial, pero de que nosotros sigamos pendientes de qué están viviendo nuestros niños y niñas día a día. No basta con que yo me sienta cómoda y tenga como los accesos y todo, no basta con eso, porque nuestros niños muchas veces no tienen la voz. Ella decía, escuchémoslo, ¿te fijas? Y hoy día, ¿cómo los escuchamos? Si con suerte los vemos a través de una cámara. Entonces, esto es un desafío para nosotros, pero no solamente desde lo educativo, es desde el ser persona. ¿Cómo nosotros somos de aquí en adelante con nosotros? Más generosos, más abiertos a la escucha, más cariñosos. ¿Te fijas? O sea, esto da para mucho, es un tremendo tema. Perfecto. Eso podría ser. Bueno, invitación para el próximo martes ya, ¿no? Cordialmente invitadísimos, vamos a repartir invitaciones por las redes sociales para que nos escuchen el próximo martes. Viene una intervención artística para el próximo martes. Interesante, ¿eh? El próximo martes, a contar de las 12:45 horas, ¿cierto? De la tardecita ya hasta las 1 de la tarde, no se lo pueden perder a través de el 95.3, a través de todas nuestras plataformas también online. Agradecerle a ambos por haber estado con nosotros, tanto a la directora, ¿cierto?, de la Escuela Olegario Morales Oliva, la señora Pilar Cuevas Monge. Le agradecemos también a la señora Leia Silva, psicóloga, coordinadora del programa Habilidades para la Vida, ¿cierto?, conocido con su sigla como HPV. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Siga con nosotros, ya estamos con más noticias, más informaciones en esta tarde.